Retornamos a esta hora con más informaciones y presentamos a continuación la entrevista que realizó hoy Jaime Orellana Moyano a la diputada RN de nuestra zona, Camila Flores Oporto. Esto en Radio Noticias de Superandina. Vamos a conversar a través de Radio Superandina de los Andes y BTV Valle Televisión con la diputada Camila Flores. Señora Camila, ahora sí estamos en buenas condiciones. Sí. Ahora sí, fuerte y claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy bien. Bueno, vuelvo a saludar a los auditores y a los televidentes con mucho cariño. Hablábamos, ¿cierto?, sobre los efectos de este royalty minero, este impuesto que se le cobra a la industria minera y que le llega finalmente a las comunas, sobre todo con mayor envergadura de recursos, a las comunas donde están precisamente estas faenas mineras provocando afectación no solamente al medio ambiente, sino que también a la salud de las personas que viven en estas comunas. Y la importancia de estos recursos, Jaime, es que efectivamente se gasten bien, de que se gasten en cosas que realmente la gente necesita, principalmente desde mi punto de vista, ojalá enfocados en el tema de salud y por supuesto que en otros requerimientos sociales que existen en tantas comunas. Hay muchos, lamentablemente, efectos negativos que genera la industria minera que están en estas comunas. Claro, por un lado hay un elemento positivo porque se genera empleabilidad en esta área en específico, pero muchas veces genera daños colaterales negativos, como que hay otras industrias o como otras actividades económicas que no pueden surgir precisamente por la afectación que se hace, ya sea al ecosistema, al medio ambiente, y por lo tanto muchas veces la agricultura y otros elementos que son importantes de trabajo, de mano de obra, no se pueden sacar adelante, y la idea es que este impuesto venga de alguna manera a ser una quilla para todos estos efectos negativos económicos y en lo social para las distintas comunas. Los dineros del royalty, lo importante es que se gasten bien, no, como decía, en populismo ni en cuestiones que quizás a la autoridad política le pueden dar mucho rédito, pero que a la ciudadanía muchas veces no le da ninguno. En ese sentido, obviamente que en mi labor como fiscalizadora, como diputada fiscalizadora, estamos al pendiente siempre pidiendo los oficios que correspondan para que se nos rinda cuenta de en qué se han gastado estos recursos. Yo te tengo que decir, Jaime, que por regla general los alcaldes han hecho una buena utilización de estos montos, al menos eso en el caso de la región de Valparaíso, donde efectivamente los recursos tienen que ir a parar a beneficio de los vecinos y no en cuestiones políticas, menos cuando tenemos año electoral, como pudo haber sido el año pasado y como puede ser este también. Lo importante es que los beneficios le lleguen a quien corresponde, que son los que se ven afectados precisamente por esta industria, y no para uso político o electoral de las autoridades. Entonces, conversando esta hora con la diputada Camila Flores. Estar especialmente pendiente, fiscalizando que las cosas se gasten en lo que corresponde y no en cuestiones que a la gente no le benefician en nada. Toda la razón. Conversando con la diputada Camila Flores en directo ahora por Superandina y también BTV Valle Televisión con estos recursos del royalty que este año llegaron más gorditos que el año pasado. El año pasado fue la mitad, ahora es un 100%. Y usted bien lo dice, se ha hecho mucho hincapié que se invierte en la gente y no en fiestas y cosas que no quedan, no quedan para la comunidad. Sin duda tiene razón, porque la actividad minera, claro, causa un efecto positivo y un efecto negativo. Positivo porque son puestos de trabajo, pero negativo también en el sentido de la destrucción de caminos, contaminación del agua, uso indiscriminado del agua en algunos casos, problemas para la agricultura también y los APR por la contaminación. ¿Es posible que algún día se legisle que este royalty no tan solo llegue a los municipios, sino también a otras que están afectados, por ejemplo, la agricultura? Con falta de agua, con este recurso hídrico, a veces contaminación de cauces. Tal vez en alguna oportunidad, algún año, podría ampliarse un poco el beneficio. Lo que pasa es que los alcaldes hoy día tienen la potestad de poder distribuir esos recursos en lo que ellos determinen pertinente, y puede perfectamente esos recursos ir, una porción de ellos, en apoyo a la agricultura familiar campesina o en lo que tenga que ver, ¿cierto?, con obras de mejoramiento de, ya sea de riego
o ya sea, ¿cierto?, para poder guardar, ¿cierto?, agua, por decirlo de alguna manera. Estoy pensando, ¿cierto?, en recubrir canaletas, en poder hacer, no sé, pequeños embalses o limpiar algunos, en fin. Eso hoy día los alcaldes con estos recursos lo pueden hacer. Los recursos van a ser siempre más o menos los mismos, y lo que uno esperaría es que efectivamente exista la conciencia en las autoridades comunales de que esto tiene que distribuirse también, sobre todo para ese tipo de actividades que son las que más se ven afectadas por la actividad minera. Y distribuirlo precisamente en los principales afectados implicaría considerarlos a ellos también. Más allá de que la ley los obligue o no o en determinados ítems para entregar a determinadas instituciones o a determinadas personas naturales. Yo creo que en ese sentido tiene que primar el sentido común de los alcaldes y tratar de que los problemas, sobre todo los que son más urgentes y los que más afectan a las comunas, irlos resolviendo. Estos recursos se entregan año a año y no es poca plata, Jaime, es bastante plata, que viene a ayudar muchísimo a los municipios, sobre todo los municipios más pequeños que no tienen grandes fondos o grandes recursos del Fondo Común Municipal. Por lo tanto, este es un complemento muy significativo y me parecería a mí de toda justicia que también ellos, ¿cierto?, con el razonamiento de que la agricultura, por ejemplo, se ve muy afectada, puedan ir en apoyo de esos pequeños agricultores. Exactamente. En el redondeo de la cifra, creo que a los Andes le corresponde como 1.600 millones, algo así. Así es, sí, aproximadamente. Aproximadamente. Es una buena cantidad de plata que no estaba en las arcas municipales hace un año. No. Entonces hay que aprovecharlas bien. Conversando en directo para Superandina y BTV Valle Televisión con la diputada de nuestro distrito, Camila Flores. Y hablemos de un tema social que está a punto de suceder ya la próxima semana respecto al desalojo de una parte de la toma Yevide en San Felipe. Son muchas familias que tienen que dejar eso, una resolución judicial que los obliga a abandonar esos terrenos que habían sido tomados. Mira, yo creo, Jaime, que es muy importante que el Estado de Derecho en nuestro país se cumpla y lo cumplan nacionales, los chilenos o los extranjeros. Me parece que es fundamental, sobre todo en estas tomas que gran parte de ellas están, ¿cierto?, ocupadas por extranjeros, entiendan que en Chile no puede llegarse a cometerse un delito, porque tomarse un terreno es un delito, es la usurpación, y que no va a haber consecuencias. Yo en este sentido apoyo a la autoridad judicial que no hizo nada más ni nada menos, Jaime, que fallar conforme a derecho, que es lo que corresponde. Lo más fácil para todos aquellos que tienen una necesidad de vivienda podría ser irse y tomarse un terreno, pero la gran mayoría de nuestros compatriotas lo que hace es juntar su plata, hacerse parte de un comité de vivienda, esperar el tiempo que muchas veces es más de lo deseado, ¿cierto?, para tener su vivienda social, y no lo hacen a la mala yéndose a tomar un terreno como si lo hace esta gente. Aquí evidentemente lo que hacen es saltarse la fila, una fila que para muchas personas y con mucho sacrificio en muchas ocasiones, ¿cierto?, les toma mucho tiempo resolverlo, pero no hace lo más fácil que es ir a tomarse un terreno. Por eso a mí me parece correcto que se haya, por un lado, judicializado esta situación y por otro lado que se haya tomado la decisión de desalojar. Mira, claro, en esta primera etapa podrá ser una parte de la toma, pero me parece que ya es efectivamente una buena señal, no solamente para estas personas en particular que están en la toma, sino que en general, de que aquí no podemos normalizar cuestiones que no son normales. Las tomas no es algo normal, ese terreno tiene un dueño, ya sea un particular que no puede hacer uso de su propiedad, o ya sea el Estado que quizás tiene pensado un uso indeterminado, ¿cierto?, para ese terreno, y que lamentablemente se ve frustradas esas posibilidades porque estas personas van y se toman ese terreno. A mí me parece que la justicia ha ido fallando conforme a derecho y como corresponde, tanto con esta toma en San Felipe, con la toma, ¿cierto?, en San Antonio, otra toma en Viña del Mar, y es lo que corresponde y me parece que es lo que hay que seguir haciendo, y espero que las personas entiendan que aquí hay un fallo judicial que se tiene que cumplir, que colaboren con este desalojo y que no tengamos situaciones que estar lamentando, porque contra más pacífico se haga, cuanto mejor, porque de todos modos el Estado, si no, tiene que utilizar el auxilio de la fuerza pública
para que se cumpla un fallo judicial. Y si eso implica tener que utilizar a las policías, carabineros, policías de investigaciones para que esto se cumpla, bueno, se tendrá que hacer. Esperemos que no se llegue a eso y que efectivamente la gente entienda que en Chile hay tribunales de justicia que determinan determinadas cosas y que en Chile se tienen que cumplir. Exactamente, este desalojo es una parte solamente de ese terreno que corresponde a una resolución judicial por una demanda del privado dueño de ese terreno, una inmobiliaria. El resto de la toma, que es tan o más grande que esto, que se va a desalojar, me parece que ocupa un terreno, una franja fiscal. Claro, y en ese sentido es obviamente el Estado el que tiene que hacer prevalecer el Estado de Derecho, ¿cierto? Y recurrir a la justicia como corresponde. Y qué es lo que se ha hecho en este caso. Ya por eso te decía, ese terreno es de alguien, Jaime. Claro. Será del Estado, que puede hacer determinados fines con su propiedad, o será de un particular. Pero en Chile no hay cosas que sean de nadie, siempre es de alguien. Y cuando no es el particular, el titular del dominio sobre una determinada cosa, sobre todo sobre un bien raíz, es el Estado de Chile el que se tiene que hacer cargo. Pero acá no hay cosas que cualquiera pueda ir a tomar porque no existe dueño. Exactamente. Vamos a ver cómo sucede todo eso, cómo se desarrolla. Ojalá que sea lo más pacíficamente hablando la próxima semana y no tengamos nada que lamentar. Y después, bueno, se vaya desocupando el otro terreno para despejar ese lugar que fue ilegalmente tomado. Le agradecemos, diputada, el contacto de este viernes. Que tenga una buena tarde y un buen fin de semana. Muchas gracias para ti, Jaime, para todos quienes nos acompañaron por el PTV, por la Superandina. Un abrazo grande, cariñoso, que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Luego de la entrevista, muy interesante. Por cierto, hacemos un breve alto y ya seguimos con más informaciones. Espérenos.